¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la entrevista. Bueno, como habrán podido comprobar, las temperaturas están alcanzando cifras de récord estos días. Mañana continuarán así. Así que todo aquel que tenga un perro o un gato puede comprobar que su comportamiento en medio de esta subida disparada de temperaturas ha cambiado. Quizá no esté tan activo, quizá descanse en lugares distintos a los habituales, quizá incluso haya afectado el calor a su apetito. Hoy queremos abordar cómo afecta el verano y el calor a los animales de compañía, qué hacer y cómo detectar si hay algún problema en ellos. Y para ello hemos vuelto a contar con nuestro profesional de cabecera del Colegio de Veterinarios de Alicante, José Antonio Olmo. Bienvenido un día más. Muy buenas, Laura. Encantado de nuevo de estar con vosotros. Nada, gracias por acompañarnos. Realmente tenemos interés con esta ola de calor que nos está visitando de nuevo. Vamos a empezar por el principio para ver cómo les afecta a nuestras mascotas, porque ¿cómo regulan los perros y los gatos la temperatura corporal? ¿Es verdad que ellos no sudan? Efectivamente, ellos no sudan, tienen glándulas sudoríparas, ¿vale? Principalmente en la zona de la trufa, de la nariz y de las almohadillas, en las zonas entre los dedos, pero son escasas y no son eficientes o suficientes para poder disipar todo el calor. Entonces, principalmente a través del jadeo es una de las formas más habituales en las que tienen la capacidad de bajar su temperatura corporal. Luego también vasodilatando, es decir, los vasos sanguíneos que hay en la zona de la piel aumentan el calibre y tienen la capacidad de poder eliminar parte de la temperatura corporal y luego, pues, obviamente, con la ingesta de agua y orinando de manera más frecuente también tienen la capacidad de poder bajar la temperatura corporal. ¿Cómo podemos saber si tenemos delante a nuestra mascota si está sufriendo un golpe de calor? Pues una de las cosas, como decíamos antes, el jadeo es algo frecuente para intentar bajar la temperatura. Por lo tanto, van a empezar a jadear de una manera un poquito más intensa. Incluso van a empezar a producir mucha baba, una baba blanca, ¿vale? Blanca densa, que es para intentar producir esa disipación del calor de manera más intensa. En casos ya que estén siendo un poquito más graves, empezará a haber una disminución de la actividad física. Llegarán a zonas donde pueda estar la temperatura, sobre todo en el suelo, quedarse tumbados en el suelo en una zona un poquito más fresquita. Y en casos, como decíamos, más graves, empezarán a tener un estado mental bastante alterado, incluso llegando a perder en algunos casos, o en casos ya más avanzados, la conciencia. No queremos llegar a ese punto, así que ¿qué tenemos que hacer para prevenirlo? Pues bueno, fundamental. El tema de evitar las horas de mayor calor, hacer ejercicio de manera intensa en esas horas de mayor calor. También tener en cuenta que si tenemos a nuestro paciente con alguna enfermedad cardiorrespiratoria, tenemos algún paciente con una raza propensa a tener mayores problemas de disipar el calor, evitar esas horas, como decíamos antes, hidratar correctamente a nuestros animales, en verano, sobre todo en estas épocas de mayor temperatura y mayor humedad, intentar aumentar la cantidad de alimento húmedo, ¿vale? Que les va a proporcionar mayor hidratación de manera indirecta, ¿vale? Pero eso serían las cosas más habituales. Luego también proporcionarle un ambiente fresco. Se pueden utilizar alfombras o mantitas que son refrigeradas, colocarles un ventilador para evitar también que sea un aire frío seco. Y luego, pues, diferentes juegos también con su comida para aumentar la ingesta de líquidos y aparte también líquidos que estén un poquito más a temperatura baja, ¿vale? Nos podemos guiar a la hora de sacarlos a la calle, a darle esos paseos diarios. Nos podemos guiar por los criterios que nos guiamos nosotros mismos, esas horas en las que el calor más aprieta, evitarlas. Efectivamente, vamos, como dices tú, es parte de lógica, ¿vale? Y ya no solamente las horas de mayor calor y de mayor incidencia del sol, de los rayos ultravioletas, sino tener en cuenta que es que tenemos una temperatura elevada con gran humedad durante todo el día. Y esto influye sobre lo que comentábamos antes, evitar hacer un ejercicio en el que el animal necesite un aporte extra y que con el propio ejercicio ya va a producir más calor, pues evitar sobre todo las horas del mediodía, ¿vale? E intentar sacar a pasear a nuestros perros a primera hora de la mañana y a última hora de la noche. También llevando, como decíamos antes, pues la refrigeración
adecuada en cada caso. Si por lo que sea tenemos que salir en las horas en las que el sol más pega, sabemos que la calzada puede retener muchísimo calor y ellos, claro, no tienen nada con que evitarlo. ¿Pueden llegar incluso a causarles quemaduras en las patas a nuestras mascotas? Efectivamente, y más sobre todo si hablamos, por ejemplo, de cachorros que no tienen una epitelización completamente dura o más gruesa de las almohadillas, ¿vale? Pueden llegar a producir ampollas, pueden producir ulceraciones y provocarles problemas algo más serios. Lo mismo que decíamos antes, aplicar un poquito la lógica, acudir por zonas que sean verdes, por zonas de sombra y luego también, cada vez que lleguemos a casa, intentar revisar la zona de las almohadillas para ver si se está produciendo algún enrojecimiento, hay alguna pequeña ulceración que todavía no haya dado la cara o que al animal no le moleste y evitar que vuelva a repetirse el caso en el futuro. ¿Cómo podríamos hacer para aliviar en ese caso que dices, si revisamos y vemos que sí que hay algo, que podemos hacer? Eso te iba a comentar, Laura. Hay diferentes tipos de productos que se pueden colocar con un pincel, con nuestras manos, hay ceras, ¿vale? Para colocar y producir un efecto calmante, epitelizante sobre la piel y para hidratar sobre todo esa zona de las almohadillas y evitar que en un futuro pueda haber un mayor daño sobre las mismas, principalmente por la rugosidad, como decías tú, del suelo y del calor. Las dos cosas asociadas, pues mayor capacidad de producir erosión. Factores de riesgo ahora. ¿Hay algún tipo de raza de perro o de gato que sea más propensa a sufrir, por ejemplo, una insolación? Efectivamente, ¿vale? Razas las que conocemos como chatas, ¿vale? Es decir, todo lo que son braquicefálicos, son bulldog francés, bulldog inglés, carlinos, pequinés, shih tzus, asociado a las razas felinas, que no es tan habitual el golpe de calor, pero los persas también, ¿vale? Y luego, como decíamos antes, ya no solamente la raza, sino la edad del paciente, ¿vale? Pacientes con una edad ya senior geriatra con problemas cardiorrespiratorios, a pesar de no ser una raza especialmente relacionada con un proceso de dificultad respiratoria, pueden desarrollar o tener más facilidad para desarrollar el golpe de calor. Y cachorritos exactamente igual, ¿vale? Porque tienen menos capacidad para poder regular correctamente su temperatura. Bueno, al final nos podemos guiar, como estamos viendo, por muchos criterios que nos afectan a las personas. Las podemos extender también a nuestros animales porque hay que cuidarlos, no hay que olvidarse de ellos, José Antonio, durante el verano, porque ellos también sufren estos efectos. Obviamente, como decíamos, lo primero de todo es la lógica. Luego, utilizar una serie de herramientas en caso de que veamos, si vemos que están sufriendo un golpe de calor, es hidratar, echar agua en la boca, intentar bajar la temperatura corporal, nunca con agua fría, tiene que ser agua a una temperatura ambiente, utilizar también ventiladores y, sobre todo, acudir al centro veterinario lo antes posible, porque eso es diferenciador a la hora de poder tener una resolución con éxito. Ahí está, ante cualquier duda, al veterinario que va a solucionar todos los problemas. José Antonio Olmo, veterinario clínico, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros en un momento tan crítico en el que es importante también conocer estos consejos para tratar como se debe a nuestras mascotas. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.